único sirvo y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, e imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, oímos entonar eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo estar nuevamente con cada uno de ustedes. Vamos a partir con un momento de oración antes de proceder a la predicación. Cerremos los ojos, inclinemos las cabezas. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este nuevo domingo que usted nos brinda. Damos gracias, Señor, por este inicio de semana que queremos hacerlo en su nombre, que nuestras vidas estén, Señor, alineadas con lo que es su voluntad. Pedimos, Señor, que el mensaje de hoy sirva para edificar los corazones de sus hijos y también para llamar la atención, para hablar a aquellos, Señor, que aún no han tomado la decisión de aceptar a Cristo, para que lo hagan. Los tiempos se van acortando y es necesario pensar en la vida espiritual. Es necesario ponernos a cuenta con nuestro Padre Celestial. Por eso que pedimos, Señor, que usted abra los corazones, edifique, Señor, a sus hijos y también que toque el corazón de aquellos que aún no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. El mensaje de hoy se llama Hablando abiertamente. En realidad, como cristianos, muchas veces nosotros tratamos de no ser muy duros en lo que estamos diciendo, pero en realidad la palabra del Señor es como espada, ¿no es cierto? Como espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne los pensamientos, y como eso hay que usarla, con amor, con el deseo de que esta palabra sea bañada por el Espíritu Santo, con el amor de Dios y que llegue a los corazones tanto de creyentes como de no creyentes. El texto que vamos a ocupar hoy día se encuentra en el libro de Efesios, los versículos 1 al 10. En Efesios capítulo 2, del 1 al 10, la palabra del Señor dice lo siguiente: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, quisiera tomar los 3 primeros versículos de esta porción para que vayamos centrando la idea. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto, sin duda, nos está hablando de que estamos enfrentando una conspiración. Conspirar significa unirse en contra de un superior, elaborar un plan para conseguir un objetivo indigno y buscar apoyo para llevar a cabo dicho plan. Ahora yo quisiera hacerle algunas preguntas a ustedes. ¿Qué harías tú si descubrieras una conspiración en contra de la humanidad? ¿Tendrías el valor de enfrentarte a los conspiradores? ¿Te arriesgarías a ser perseguido por los conspiradores? Pues bien, yo les puedo afirmar que existe dicha conspiración. Existe una conspiración en contra de toda la humanidad. Y que conste que aunque no me refiero al comunismo, a los progresistas, a las Naciones Unidas, a los masones, ni al Vaticano, ni a la nueva era, ni al llamado Estado Islámico, ni a ningún otro tipo de grupo semejante, estoy completamente seguro que todos estos grupos que les acabo de mencionar, y aún hay otros, están involucrados en una conspiración y son piezas claves de esta misma conspiración. Sin embargo, la conspiración es mucho mayor. Teniendo en cuenta la definición de lo que significa una conspiración, podríamos hacernos 3 preguntas. ¿Quién o quiénes están detrás de esta conspiración? ¿Cuál es la estrategia que pretenden seguir? Y finalmente, ¿está en nuestras manos desbaratar dicha conspiración? Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Quién o quiénes están detrás de esta conspiración? Según Efesios 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Estamos en una guerra, en una lucha, pero dice que esta lucha es una lucha espiritual. Hay un ser espiritual, un personaje creado por Dios, creado para el bien, pero que sin embargo se estropeó debido al orgullo. Cayó en este gran pecado que fue el orgullo. Aquí se le llama el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Lo leímos recién, ¿no es cierto? Y
en Efesios capítulo 2, versículo 2, se lee lo siguiente: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo a la corriente de este mundo, conforme, dice, al príncipe de, ¿qué dice? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Príncipe de la potestad del aire, ¿no es cierto? Y es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Realmente Dios hizo a este ser libre, razón por la cual él pudo pecar, y se convirtió en el personaje que hoy se conoce como el diablo, la serpiente antigua o Satanás. Un personaje en el que muchos no creen, pero esa es parte de la estrategia de este ser, estrategia que vamos a ver un poco más adelante. Este ser perverso fue castigado por Dios, lo expulsó de su presencia. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 14, entre los versículos 12 al 15 podemos leer lo siguiente. Versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este es el pecado que cometió Satanás, el orgullo, ¿no es cierto? Él quiso ser Dios y se rebeló en contra de Dios. Bueno, si uno pregunta, bueno, ¿quién está detrás de la conspiración? La respuesta sí es fácil. Afirmar que el diablo está conspirando contra la humanidad no significa descubrir nada nuevo, pero hay más elementos que están involucrados en esta conspiración. Desde el principio, Satanás se dedicó a corromper el corazón del ser humano, hasta conseguir contaminar al ser humano con su mismo pecado, dígase el orgullo, la vanidad, la rebeldía en contra de Dios. En contra de esta filosofía humanista, porque esta es la filosofía, ¿no es cierto? Una filosofía humanista que afirma que el ser humano es bueno, pero que las circunstancias lo hacen malo, está la verdad que revela la palabra de Dios. Y esa verdad dice que el ser humano es malo, ¿ya? Y que si le das oportunidad no tardará mucho en demostrar la maldad que anida en su corazón. Ya al principio, ¿no es cierto? En el libro, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 y 6, Dios dice: y vio Jehová la maldad de los hombres, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Así que tenemos a esta humanidad, el ser humano creado por Dios, que ha sido corrompido por este archienemigo que es Satanás. Una humanidad creada perfecta, ¿ya? Pero estropeada por el pecado. Humanidad que desde que nace comienza a vivir una espiral de autodestrucción. Autodestrucción a la que ha sido impulsada por Satanás, convirtiéndose, por lo tanto, el ser humano en un enemigo de Dios, aunque parezca algo irrisorio, pero el ser humano por voluntad propia se convierte en enemigo de Dios y toma como aliado a este gran enemigo que es Satanás. Alguien dijo que el mal es la paga por la libertad.
Claro, cuando la libertad se transforma en libertinaje. Sí, existe una conspiración, amigos y hermanos, un plan para destruir a la humanidad. Satanás está detrás de este plan y no está solo. Todo aquel que no tiene fe, todo aquel que no tiene a Dios en su vida, está ayudándole en esta conspiración. Es cosa de ver cómo está el mundo. Puede que alguno ni siquiera se dé cuenta que está participando en este plan en el que se está destruyendo a sí mismo, está destruyendo a la familia, está destruyendo a la sociedad entera. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, esta es la realidad de tu vida. Tú estás aliado con Satanás en esta conspiración en contra del ser humano. Estás siendo arrastrado por tu propio mal, te guste o no. Es una realidad y la tienes que entender. Si no lo crees, pregúntate, por ejemplo, ¿cuál es la raíz de tu incredulidad? ¿De dónde nace tu incredulidad? ¿Cuál es tu enojo en contra de Dios, tu creador? ¿Dónde comienza tu enemistad o indiferencia en contra de Dios? Que para el caso viene a ser lo mismo. ¿Por qué haces cosas que te dañan, aún sabiendo que esto es así? ¿O por qué no puedes salir de esta espiral autodestructiva en la cual tú mismo te has puesto? ¿Por qué no puedes dejar de hacerte daño? ¿Ya? ¿Por qué te haces daño a ti mismo y estás haciéndole daño a los que te aman? Puede que te preguntes, ¿por qué me sale todo mal? ¿Por qué no logro hacer lo que deseo? ¿Por qué no puedo ser feliz? La respuesta a todas estas preguntas es que tú has sido infectado con un mal que se llama pecado. Pecado que es como un virus que te está corrompiendo desde adentro. En Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, la palabra del Señor dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia o deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso que cada vez te cuesta más hacer lo que es correcto. Cada día que pasa vas a peor. Eres más egoísta, eres una peor persona, te transformas en alguien más necio. Es como que si no aprendieras de tus propios errores. Así de triste es. Como si no pudieras librarte de ti mismo, de tu maldad, de tu pecado. ¿Y esto es por qué? Porque estás en el lado equivocado. Debes dar la vuelta. A eso se le llama arrepentirse. Dar la vuelta y ponerte del lado de Dios. Debes reconocer tu pecado. Arrepentirte, apartarte de Satanás para acudir a Dios en busca de perdón. Eso es lo que tú sabes que hay que hacer, pero no lo haces, al menos no sinceramente. Hay muchos que pretenden vivir un cristianismo. Muchos dicen, yo vivo según la regla de oro. ¿Ya? Yo no le hago a nadie el mal que no quiero que a mí me hagan, pero no es suficiente. No es suficiente. Lo que te digo es que no se trata de una religión. En estos momentos se está tratando de supervivencia. Quizás tú sueñes con un mundo mejor. Sin embargo, ahora mismo, esta conspiración que hay en contra de la humanidad te tiene a ti como parte de sus cómplices. Tú no estás viviendo feliz. No estás consiguiendo un mundo mejor. Quizás los eslogans que escuchas te llevan a pensar de que sí, que vas a lograr un mundo mejor, pero no es así. Lo único que están logrando, siguiendo al conspirador, es que el mundo sea cada vez peor. Y esto es la verdad. Las cosas no van a mejorar. Las cosas van a ir de mal en peor.
Las nuevas generaciones van a tenerlo muy difícil, muy difícil. Y eso es porque tú estás participando en favor de esta conspiración para que esto sea así. Estás permitiendo que tu orgullo, tu egoísmo, tu pereza te derroten. Te dejas arrastrar por la corriente de este mundo, viviendo en los deseos que a ti te afloran, ¿no es cierto? En los deseos de tu propia carne, haciendo la voluntad de tus deseos, llevándote tus propios pensamientos y sin hacer nada para evitar aquello. Como muchos otros, solo te estás quejando de lo mal que van las cosas, sin querer reconocer que parte de eso también es culpa tuya. Culpa tuya y también de Satanás, ¿ya? El precursor de esta conspiración. Así que ya tenemos la primera respuesta, ¿no es cierto?, a la pregunta que decía, ¿quién o quiénes están detrás de esta conspiración en contra de la humanidad? Satanás y tú, si aún no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, ¿cuál es la estrategia que pretenden seguir? El Salmo, capítulo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ahora, hacer creer, esa es la estrategia, hacer creer al ser humano que es el ombligo del mundo, que todo lo que existe está ahí para hacerte feliz a ti. Nada, ni nadie es importante, sino tú. Ese es el mensaje que se está entregando el día de hoy. Tú eres lo importante. Es humanismo descarnado. Por humanismo se conoce también al movimiento filosófico, intelectual y cultural que comenzó en Italia en el siglo XIV con el Renacimiento. Se extendió a través de toda Europa, rompiendo con el teocentrismo propio de la mentalidad católica medieval. El teocentrismo concebía a Dios como el centro de todo, que es la verdad. Y dio paso, ya, este humanismo al antropocentrismo, es decir, de que el hombre es el centro de todo. Y esa es la estrategia. Esa es la estrategia que mueve esta conspiración. Convencer al mundo con falsos mensajes. No necesitas de Dios. Para Nietzsche, la creencia en Dios, según él, se volvió algo que no se puede creer. ¿Ya? La creencia en Dios es algo increíble. Por eso bautizó su libro como La ciencia jovial, entre muchos otros que escribió, porque desde su punto de vista, encerraba un tipo de conocimiento que traía alegría al que lo conocía. ¿Qué conocimiento? ¿Qué es lo que produce alegría? El conocimiento de que Dios ha muerto. Para Nietzsche, la creencia de Dios es algo indeseable, pero la muerte de Dios, según él, hace libre al hombre para convertirse en su propio Dios. Así que a ti te están haciendo creer que tú eres tu propio Dios, que puedes lograr lo que tú quieras, que no te importen las consecuencias. Tú y solo tú, ese es el mensaje. Todos los demás existen para tu felicidad. Tú te puedes aprovechar de todos los demás. Si quieres algo, lo puedes tomar. El mensaje que más se repite el día de hoy. ¿Sabes cuál es ese mensaje? Tú tienes derechos. ¿Ya? ¿Por qué no? Tienes el derecho a ser libre, el derecho a ser feliz, el derecho a merecer todo lo que tú quieras. ¿Ya? Y se cae en ese viejo adagio que decía, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No hay un mañana. Así que
tienes el derecho de hacer lo que quieras el día de hoy porque tú eres tu propio dueño. Pablo lo expresó en una forma distinta. Él decía, ¿y por qué nosotros ahí en 1 Corintios 15, versículo 30 al 32, 1 Corintios 15, 30 al 32, él decía, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguramos, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿De qué me aprovechó eso? ¿O de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan. Es decir, si Cristo no resucitó, significa que los muertos no resucitan. Eso es lo que Pablo estaba hablando en el contexto. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, todavía estamos en nuestros pecados, el cristianismo no sirve para nada. Por lo tanto, dice Pablo, si el cristianismo no sirve para nada, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y esa es la idea que se está metiendo en la cabeza del ser humano hace mucho tiempo hasta el día de hoy. Y que hoy estamos viendo el fruto de esa conspiración, que el hombre cree que es el centro del mundo. El hombre cree que tiene todos los derechos y piensa que los demás se deben a él. Dios no existe. Dios está muerto. No podemos poner a Dios en la ecuación. Fomentar entonces el pecado no tiene ningún problema. La corrupción, la maldad, la perversión. Llamar, como se dice, a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Qué consiguen con todo esto? Nublar el sentido común de las personas, cegarles el entendimiento. Van como masas, siendo guiadas por personas que les presentan un montón de palabras que no dicen nada al final y los llevan a creer que van a hacer mejor las cosas. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales, en la mente de quienes no creen, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué está haciendo la conspiración? Está cambiando el sentido de las palabras para que nadie entienda y se crea otra cosa. Por ejemplo, al adulterio ya no se le llama así, sino que se le llama libertad sexual. Es mejor rejuntarse que casarse. ¿Ya? Cada vez se le va quitando menos importancia al matrimonio. Pero por otro lado, esta conspiración hace pensar a la gente homosexual que está bien, ¿no es cierto?, buscar el matrimonio. Es algo inconcebible. ¿Ya? Los matrimonios de hombre y mujer cada vez se valorizan menos y la gente trata de vivir sin el matrimonio. Y por otro lado, aquellos que están siendo guiados por la corriente de este mundo, ¿qué es lo que hacen? Procuran a toda costa el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y nuestro gran presidente dice en cadena nacional que está él a favor de esto, siendo que Dios mismo está en contra. ¿No es una conspiración todo lo que está pasando? No solamente se habla así en cuanto al adulterio. Al homosexual ya no se le dice sodomita o homosexual, sino que se le llama gay o otras palabras que ellos han ido construyendo. ¿Ya? Y están exigiendo, ¿qué cosa? Sus derechos. Todos exigen sus derechos. Aquella criatura que está en el vientre de la mujer, que aún no nace, a la que se le dice feto, ¿ya? Ellos, el ser humano que todavía no nace, ya se le quitan los derechos. Todos exigen derechos, pero aquel que viene en camino, a ese se le quitan los derechos. Y esto no pasa solamente en lo que es el mundo, sino que es algo que también ha entrado en la iglesia.
al pastor de la iglesia ya no se le llama siervo, sino que se le dice líder, siendo que el pastor es un siervo del Señor. Liderará, ya guiará a la congregación, pero no es una persona a la cual se le tiene que ensalzar. Cada cristiano es un ministro, y la palabra ministro significa siervo. Cada cristiano es un siervo, y el pastor también es un siervo. Está puesto por Dios para guiar a una congregación, pero también él tiene la característica de siervo. ¿Ya? No se le tiene por qué poner en un pedestal. Está cumpliendo el deber que Dios le puso a él. Así que estamos siendo nosotros arrastrados, ¿ya? A creer, por ejemplo, que la misma doctrina cristiana es una doctrina intolerante, siendo que el cristianismo lo único que busca hacer es reconciliar al hombre con Dios. Esta conspiración está dando vuelta a todas las cosas, está incomunicando a la humanidad con todo el sistema de comunicación que existe en el día de hoy. Se está incomunicando a la humanidad, esencialmente con su creador. Está arrastrando a la humanidad a un mundo virtual, a un mundo irreal. ¿Para qué? Para alejarlo de lo que es verdadero. Está desposeyendo al ser humano de sus principios, de su moral, ¿no es cierto?, de sus logros. Hoy por hoy se está pretendiendo, por ejemplo, hacer que las personas que hayan trabajado toda una vida y tienen sus ahorros a través de un decreto, esos ahorros pasan a ser de todos, siendo que la persona que trabajó y guardó muchas veces lo hizo con mucho esfuerzo y sudor. Y después se le va a entregar esto a quienes no trabajaron también ni un día a nadie. La palabra de Dios dice que el que no trabaja, no coma. Pero están dando vueltas las cosas. Esta es una conspiración en toda regla. Y lo peor es que está dando resultados. Y va a dar resultados. Porque gran parte de la humanidad ya está involucrada sin siquiera saberlo, haciéndole el juego a su propio y más feroz enemigo, que es Satanás. Y la última pregunta para responder es: ¿está en nuestras manos desbaratar la conspiración? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dice la palabra de Dios? En Isaías capítulo 5, versículo 8 al 24 dice: hay de los que juntan casa a casa, añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas. 10 yugadas son la extensión de tierra que puede arar una yunta en una jornada de trabajo, una yunta de bueyes. 10 yugadas de viña producirán un bato. Esta es una medida hebrea de capacidad para los líquidos, ¿ya? Y dice, y un homer de semilla producirá un efa. Si ustedes buscan eso, esas palabras, ¿no es cierto? El bato, el efa, ¿ya? Van a ver que cada una de estas medidas van a ir disminuyendo. Dice que bajará la producción en el fondo. Y después agrega, versículo 11, hay de los que se levantan de mañana
para seguir la embriaguez, y que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyuntas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de los que, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, y ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante el cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como lengua de fuego consume el rastrojo, la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como el polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Yo les preguntaba, ¿está en nuestras manos desbaratar la conspiración? Bueno, está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Él va finalmente a desbaratar esta conspiración. El mensaje de Dios es que no tenemos por qué seguir dejándonos arrastrar por las corrientes del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Sin duda, Dios quiere rescatarte de esa corriente. Esa es la voluntad de Dios para ti. Por esa razón Él está dispuesto a darle vida a todo aquel que, oyendo su palabra, crea la palabra de Dios, crea en Jesucristo, a quien Él envió. Dios quiere que salgamos de la corriente del mundo y nos pongamos del lado correcto. Muchos hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. Estamos en el lado correcto, pero hay muchos otros que aún no lo están y necesitan saber que están en el lado equivocado. Dios quiere que se abandone el pecado y sirvamos a la justicia. En Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice: pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, o erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Dios quiere que nosotros seamos siervos de justicia. Tú y yo. Quizás tú ya has tomado la decisión de seguir a Cristo. Tienes que seguir adelante aunque las cosas se pongan feas, con la fe de que al final Dios va a cumplir su palabra, en la cual Él va a terminar con todos aquellos, como leíamos recién, que han desechado la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel, que no tuvieron en cuenta de ser obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Tú puedes tomar la decisión hoy si no la has tomado, ¿ya? Tú puedes tomar la decisión distinta a la que has tomado tantas veces hasta ahora,
No tienes por qué darte por vencido. No tienes por qué sentirte derrotado. No tienes por qué seguir la corriente de este mundo. Puedes acudir hoy a Dios. Ahora, no depende de lo que tú vayas a hacer. Depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él ya compró tu redención. Lo único que tú tienes que hacer es apropiarte de esa redención, aceptarla. Él te la está extendiendo como un regalo. Dios quiere que tú seas salvo. Te ofrece la salvación que Él compró con su propia sangre. Lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte y aceptar el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, si tú tienes una fe verdadera, se va a ver, se va a notar en cada una de tus obras, en cada cosa que tú hagas, porque la fe da como resultado un cambio de vida. En 2 Corintios 5:17, un versículo muy conocido, dice: de modo que si alguno está en Cristo, si alguno se ha arrepentido y aceptado a Cristo como Señor y Salvador, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en Efesios 4, versículo 17 nos dice de qué se trata esta nueva vida en Cristo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dios no quiere que tú sigas a aquellos que están haciendo malas decisiones, que están tomando malas decisiones, que están yéndose por un camino que va en contra de lo que Dios requiere. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tú eres una nueva criatura. Si eres cristiano, ya no puedes andar como el resto de la gente. Y en Colosenses 3, versículo 5, ya hace una comparación con esta nueva vida que tenemos los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador y la antigua. Dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas son terrenales? ¿Qué cosas son malas en nosotros? Dice la fornicación. La fornicación es tener sexo fuera del matrimonio. ¿Ya? La fornicación, la impureza, ya sea en acciones, pensamientos o dichos, pasiones desordenadas, ¿ya?, que no van de acuerdo al orden que Dios ha establecido, malos deseos, avaricia, que es idolatría, ¿ya? Ahora, andan muchos por ahí diciendo que son discípulos de Cristo, pero que continúan viviendo en la maldad. Ahora, esas dos cosas no pueden ir de la mano. No se puede ser discípulo del Señor Jesucristo y andar en la maldad. Es imposible. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, el que ama o practica el pecado, sin duda, no es de Dios, sino que es del diablo. Sabemos que somos pecadores por naturaleza, pero un cristiano no puede estar practicando el pecado. Practicar el pecado es ejercitarse en el pecado. El que practica el pecado, dice, es del diablo. Así que todo aquel que es nacido de Dios no va a practicar el pecado. Si tú tienes un pecado que estás practicando y dices ser cristiano, tienes que dejarlo de lado. Tienes que dejarlo de lado. Dios nos ha llamado a vivir una vida apartada, una vida de santidad, una vida dedicada a Él. Y dice que debemos andar los cristianos en las obras que Él preparó de antemano. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. Somos salvos, dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en buenas obras, en buenas obras. Ya que eres entonces un hijo de Dios, si aceptaste a Cristo, tienes que hacer la diferencia. La gente tiene que ver que tú eres diferente. Hacer la diferencia y vivir para el Señor Jesucristo y compartir su mensaje de salvación. Ahora, si todavía no has tomado la decisión de arrepentirte, si todavía no has considerado que en tu vida hay pecados que no has confesado a Dios y estás viviendo apartado de Dios, es el momento de venir y pedir perdón a Dios. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque no queda mucho tiempo. Las cosas no van a mejorar. Van a ir de mal en peor. Y es mejor que estemos del lado correcto. Y ese lado es con Cristo. Ese lado es con Cristo. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, ¿qué esperas? Ven a Cristo hoy. Tengamos un momento de oración. Cerremos los ojos, inclinemos la cabeza. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el mensaje del día de hoy. Te pido, Señor, que a quienes hemos aceptado a Jesucristo nos des la fuerza, nos des las convicciones. Señor, que nos des la claridad para seguir adelante, siendo testigos de Cristo y anunciando a Cristo a un mundo que va en decadencia. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a no claudicar, a tomarnos siempre de tu mano a pesar de que las cosas puedan empeorar. Y te pido por aquellos que aún no han tomado la decisión de aceptar a Cristo, que lo hagan antes de que sea demasiado tarde, porque vendrá el tiempo en que ya no van a poder decidir, porque el tiempo habrá pasado. Señor, te pido por aquellos que están escuchando este mensaje, que puedan revisar su corazón, y si se dan cuenta que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal, que oren a ti, que hablen contigo, que te digan a ti, que reconocen que son pecadores, que desean arrepentirse y reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Y sin duda, Señor, yo sé que tú escucharás ese clamor, perdonarás sus pecados y les harás hijos tuyos. Así que si tú estás escuchando este mensaje y necesitas tomar esa decisión, habla con Dios ahí donde tú estás. Pídele perdón por tus pecados y dile que aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal. Padre Santo, encomiendo a ti este mensaje y a quienes estuvieron participando en él, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Se entregó.
luego.